Bueno, pues nada, buenas tardes, buenas noches, ya no sé, es buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a Gama y sobre todo a Juan Zabala, aquí presente, que nos acoge hoy. Son unos anfitriones estupendos porque este es un poco el acto serio de celebración de los 30 años que acaba de cumplir la revista Cinemanía, que hoy ya es mucho más que una revista, pero empezó siendo esto, nada más y nada menos. Esto es un incunable. Inma estaba allí, además. El número uno. Revistón número 1 con Emma Thompson de madrina. Y pues queremos un poco hacer un pequeño debate, una pequeña charla amigable y contamos también con vosotros, por supuesto, sobre qué han sido estos 30 años desde el punto de vista del cine, desde el punto de vista de cómo hemos vivido profesionales que trabajamos en la información cinematográfica, en la crítica cinematográfica, sobre el cine en concreto, sobre el hecho de ir al cine, sobre el fenómeno del cine, cómo ha cambiado, sobre el cine, podemos hablar también del cine español y del cine en general, de la industria y de la creación cinematográfica, y también sobre cómo los medios han ido cambiando, lo que eran entonces, lo que son ahora, lo que somos ahora, porque todas estas personas que se sientan aquí a mi derecha, todos siguen trabajando y ya trabajaban entonces, y no vamos a decir datos, pero bueno, y os los voy a presentar. Aquí a mi derecha tengo a Begoña Piña, que está curtidísima en un montón de medios de comunicación. Empezó en Diario 16, si me equivoco me corregís, ¿eh? Luego ha trabajado en Público, ha creado la revista La Gran Ilusión, que seguro que muchos lo conocéis, de los cines Renoir, y yo la conozco desde cuando yo empezaba. La tengo como estajanovista del curro de como el periodista cinematográfico, como de calle, como de pase de prensa y rueda de prensa seguidas, que antes era como mucho más común y ahora ya se está perdiendo eso, ¿no? Sí. Y nada, luego además ha sido jefa de prensa de CIMA, que sabéis que es la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, o sea que vamos, es una eterna periodista cinematográfica. También ha hecho muchas otras cosas de cultura, de libros, y además ahora ha visto la luz, o hemos visto la luz nosotros, y ella, que ha colaborado en todas las revistas y todos los medios de la competencia, por fin colabora también con Cinemanía, es crítica y redactora de Cinemanía, de lo cual estamos muy contentos porque es estupenda y nunca dice que no, que es lo que un director siempre está deseando. Así que mil gracias, Begoña, que se ha atrevido a acompañarnos. A su lado está Inma Garrido, que es pionera de Cinemanía, estaba en la redacción original que hicisteis esta revista maravillosa, que nos está quitando la vida a todos. Pusimos buenos mimbres, se ha llegado a 30 años. ¿No? Inma, pues eso ha sido todo en Cinemanía, desde redactora jefa, subdirectora y directora de Cinemanía. Fue breve, lástima, ¿verdad, Inma? Bueno, pero se abrió otra puerta. Ahí está. En mi currículum está. Claro que sí. Y más sigue trabajando en Prisa, haciendo revistas, que es una cosa muy chula que seguimos haciendo. Eso es algo también milagroso. De papel. Exacto. Que tiene mucho mérito. Eso es. Y además vinculada siempre a temas de cultura, de sociedad, así que nada, mil gracias por venir. Estabas obligada porque al haber sido directora, como le pasa también a Luis. Ahí a su derecha está Luis Martínez, actualmente periodista, yo diría que es el periodista estrella del cine español. Sí. Venga, sí, periodista estrella del cine español, vamos. Sale en la tele, además, mucho en Historia de Nuestro Cine. Luis es un muy serio periodista cinematográfico. En el diario El Mundo fue director de Cinemanía antes. El día que se fue, a mí me nombraron director, o sea que debería estarle agradecido o no, porque es un marrón el que me dejaste, Luis. Pero bueno, yo además recuerdo que yo le leía en la uni, te estoy haciendo viejo un poco, Luis, pero perdóname. Él escribía las críticas en la sección de televisión del País de las películas.
y ya lo hacía con un estilo muy... Nosotros nos fijábamos, leíamos El País, tal, y algo había en ese tipo que empezaba ahí a escribir reseñas muy breves de las pelis del día en la tele, que eso también tela con eso. Era una página, había 3 columnas y bueno, eran que prácticamente los fines de semana podía haber 15, 20 películas. Sí. Era una cosa muy loca. Eso se hacía mucho, Tenías sí. que hacer ahí... Unos breves, ¿no? Con la unos fichita. breves, sí. El maestro era Leonard Maltin, que le copiabas un poco el estilillo y tal, que iba así... Pim, pim. Pues eso casi tampoco existe ahora, ¿no? Ese tipo de reseña en los periódicos de las pelis No, se del han día. cambiado, ¿no? Las plataformas de ahora mismo no tienen mucho sentido, ¿no? Tampoco es así. Así que nada, aquí estoy acompañado de 3 cracks. Yo soy Carlos Marañón, soy director de Cinemanía y quería empezar preguntándoos si os acordáis, y más seguro que sí, qué estabais haciendo o si vivisteis o si os recordáis cómo fue en octubre de 1995 que apareció esta revista. Empieza tú misma, que sí que estabas allí. Cuéntanos un poco cómo... Bueno, sí que estaba, la verdad es que fue un parto, no quiero decir doloroso, pero sí intenso, fue muchísimo trabajo porque teníamos una presión de cierre muy importante, nacía una revista nueva, se lanzaba al mercado una revista nueva, y la competencia que teníamos era muy dura, porque había otras revistas de cine, pero sobre todo en el kiosco estaba Fotogramas, que era la revista que había acompañado a generaciones de españoles, que tenía 20 años ya y más de trayectoria. Entonces teníamos que crear algo muy diferente desde el principio. El que fue aquel primer director, Javier Angulo, que era un hombre de prisa y un enamorado de la cultura y del cine, teníamos que dar una nueva visión, un nuevo diseño, teníamos que modernizar y teníamos como buscar una diferencia muy clara con una revista que es que la gente llegaba al kiosco y ni miraba la portada. Nosotros nos iban a mirar la portada, ¿no? O sea que trabajamos muy duro, con muchos meses de antelación, pero siempre la gran apuesta fue, para diferenciarnos, apostar por el cine español. O sea, queríamos que toda la industria, todos los oficios, todas las películas fueran resaltadas con respecto al cine internacional. No lo conseguimos porque sí lo conseguimos. Lo que pasa es que la portada no se vistió de tal manera porque la presentación fue en el Festival de San Sebastián y de octubre, como ha dicho Carlos, de 1995, y teníamos como madrina a Emma Thompson, que venía a presentar Carrington, y que nos hizo de madrina. Entonces, claro, aquel evento nos hizo pues el favor de tener un escaparate único, como es el mayor festival de cine que hay en España, con una actriz ampliamente reconocida. Pues hace 30 años se vivía con mucha ilusión la salida de kiosco, la llegada de Cinemanía, de un producto nuevo y mucho trabajo. O sea, porque es que eran casi 200 páginas y había que rellenar 200 páginas de cosas interesantes y de cosas de cine. Entonces, pues fue un trabajo muy arduo, porque no teníamos ni siquiera dentro toda la información ni siquiera internet. Internet teníamos... no te miento, Carleto, había un ordenador que estábamos maravillados, que lo llevaba un chico que se llamaba David Rojo, y de repente se abría una página, solo un ordenador, Pero si de aquella época pasábamos las crónicas por teléfono desde las cabinas. Pero teníamos IMDb, Begoña. O sea, teníamos IMDb, que fue la primera base de datos de cine en la que podíamos consultar, pero solo lo tenía uno. O sea, lo que llegara a la internet a la redacción era como un milagro, pero teníamos un ordenador, Carlos, con una cosa que se llamaba internet.
Es que era todo muy analógico, parecemos dinosaurios, pero yo recuerdo que cuando trabajaba en El País trabajábamos en unas máquinas que eran ATEX, que eran unos ordenadores de punto verde. Con culo de... Sí, no, y eran terroríficas, es decir, por supuesto la configuración de la página no la veías, o sea, veías simplemente el texto y entonces te hacías una idea aproximada. Bueno, era bonito. Bueno, yo que soy un poquito más mayor, vi a 3 compañeros en Diario 16 encadenarse literalmente a la máquina de escribir cuando nos iban a poner los ordenadores, como de a mí que no me quiten mi máquina, porque fue una transición, para la mayoría fue muy buena y nos vino muy bien, pero claro, el periodismo se hacía... Era casi artesanal aquello. No, pero estamos hablando del primer número, ¿no? Entonces, ¿Dónde estabais? ¿Qué hacíais? ¿Cómo veíais el cine en aquella época? ¿Qué recordáis? Claro, es lo que quería comentar, es decir, que la mecánica de una revista era completamente... O sea, una revista tenía casi un valor casi totémico, es decir, una revista era como adquirías la información, por decirlo así, es decir, no había posibilidad de... O sea, ha cambiado tanto, o sea, el medio ha cambiado a la persona al punto que ya la información se organiza de otra manera, la forma de pensar se organiza de otra manera, y yo recuerdo que era muy importante tener memoria, date cuenta. Entonces había que memorizar los nombres, los años, las edades, ese tipo de cosas, muchas obviamente, y cada uno según sus posibilidades, pero no era el recurso de mirarlo inmediatamente, ¿no? Y entonces sí que es cierto que la revista, o sea, yo recuerdo el primer número de Cinemanía, pues como el acontecimiento que era tener otra revista más en el kiosco, ¿no? Es decir, que era un valor en sí mismo. Además recuerdo, por hablar, que el corte de Cinemanía, aparte del que tú has explicado también porque estabas ahí, era incluso ligeramente más literario, que luego es una de las cosas que siempre ha mantenido Cinemanía, es decir, expandir el universo del cine, es decir, que se hable además, que el cine sea muchas veces, se construya como una excusa para meterse en otros sitios, ¿no? Y había muchas firmas, se estaba plagado de firmas. Bueno, teníamos a los principales tótems de la cinematografía en España, como eran Ángel Fernández Santos, que era el crítico del País. Teníamos la firma de Carlos Bollero, que en aquel entonces ya estaba en El Mundo y ahora está en muchos sitios. Teníamos a Oti Rodríguez Marchante, que sigue firmando en el ABC cine, Antonio Gasset, que era el director de Días de Cine, colaboraba, que estaba Juan también, Carlos López Tapia, que era director de Lo que yo te diga en la cadena SER, o sea que cogíamos a los mejores representantes de la literatura literaria y tenían su página en la revista, o sea que le daba más empaque, más credibilidad y más... Y luego como unos nombres ahí del grupo Prisa que tal, porque en el primer número escribe Pérez Reverte, por ejemplo, y siempre que había algún novelista que tuviera que ver con el universo Alfaguara y todo. Exclusivamente cinematográfico, y eso sí que se vivió como una novedad, es decir, porque sí que es cierto que Fotogramas era una revista canónica de cine, y que tenía sus firmas de cine, sus críticas, etcétera, entonces tenía como un doble mundo, ¿no? Un mundo muy cinéfilo y que lo sigue conservando, y un mundo más glamour, más cerca de cualquier revista casi de estilo de vida que llaman, ¿no? Hombre, conseguimos que, por ejemplo, en estrenos como Carne Trémula nos escribiera Almodóvar, o que nos escribiera Díaz Llanes, o sea que tener una columna final de un director, o sobre todo eran directores, o de un guionista, pues para nosotros era un gran éxito, ¿no? Bueno, y luego para el resto de los compañeros que trabajábamos en cine era muy interesante ver que había maneras distintas de hacer una revista mensual de cine, ¿no? Que eran cosas muy diferentes, que no tenían nada que ver cómo era Fotogramas, cómo era Cinemanía, ¿no? Y eso era muy interesante porque también lo veían nuestros jefes, que todos tenían un poco como la mente más estrecha, y abrió muchas mentes, ¿no? Se abrieron un poco las secciones de cultura a otro tipo de cosas que antes no se hacían. O sea, fue interesante tener otro modelo, digamos, de manera de hacer periodismo de cine, ¿no? En el mercado. Hombre, lo que tratábamos de reflejar sobre todo era toda la industria del cine. O sea, teníamos que meter en la revista la industria del cine, desde lo que era un proyecto
hasta lo que era un rodaje, lo que era la postproducción, después el lanzamiento, el estreno, pero teníamos todas las ventanas, todo el proceso de las películas tenían que entrar en las distintas secciones que eran un poco el esqueleto de la revista. Y era muy difícil porque, como ha dicho Luis, es que no teníamos la documentación y la memoria tiene su terreno muy acotado. Creamos nosotros un departamento de documentación para guardar lo que eran los pressbook de cada película, las fotografías, pues claro, todo el histórico del cine de un siglo y pico antes había que buscarlo. Teníamos una guía, una Biblia que eran las 22.000 películas de Carlos Aguilar. De Carlos Aguilar. No 15.000 películas y había diccionario de directores, claro. Es que lo que has dicho era muy interesante, ¿no? Que la memoria era importante, incluso si hacías un reportaje para recordar escenas de películas que habías visto, cosas que ahora googleas en un minuto, ¿no? Y que ha durado más tiempo, esa capacidad, pero ahora cualquiera puede hacer prácticamente, incluso sin haber visto las películas, puede hacer referencias a otras que entonces no. Entonces era necesario que hubieras visto, porque si no, no sabías nada de lo que había, ¿no? Hombre, ya existía el VHS, ¿no? Ya existían los vídeos, porque yo recuerdo que también con Cinemanía fui a la presentación del DVD en Europa, en Berlín, y no me voy a olvidar la fecha, en 1996. O sea, aquello era como un acontecimiento que llegaba una cosa así de metal redondita y que nos iba a hacer comprar un nuevo reproductor para casa. Bueno, ¿no? es que claro, la documentación es fundamental en el oficio, y en esa época que no había internet o no lo teníamos, dependíamos. Bueno, yo me acuerdo de llamar, por ejemplo, a algunos directores, por ejemplo, José Luis García Sánchez, que tenía muy buena memoria y tenía una base de datos impresionante. Le llamabas por teléfono y le decías en qué año, tal, por qué no, y entonces él te decía en tal año con no sé quién, llama a Menganita. Pero te tenías que fiar de la memoria de José Luis. No, pero él se había hecho, lo había escrito, él tenía sus fichitas y sus cosas. Y entonces, bueno, era parte de mi base de datos, era José Luis García Sánchez, ¿sabes? Pero tenías que echar mano de esas cosas porque no las teníamos, ¿no? La biblioteca como referente, ¿no? La figura de la documentalista, ¿no? Claro. El equipo de documentación, que es Susana Hernández, ¿no? Que estaba allí y tú ibas a escribir un artículo sobre algo y pedías un dossier y la documentalista te preparaba un dossier con lo que más o menos se había publicado, que habíamos visto, que ella había ido recopilando de libros, de prensa, y se iba guardando todo eso. Estaba trabajando para todos, porque nosotros nos hacíamos con Fotogramas y Cinemanía cuando salía ese mes y ya teníamos documentación de todo lo que íbamos a ir, los que trabajamos en el día a día haciendo de esa información, ya era parte del trabajo. Fíjate que la estructura de las revistas ha cambiado digamos, ha hecho cambiar un poco la mentalidad con que se aborda el conocimiento, o sea, en general, por meterse en Honduras. Es decir, el conocimiento que teníamos todos del cine entonces, no es que ahora sea mejor o peor, era como muy jerarquizado. Es decir, sí que había como una estructura muy, hasta cierto punto, o sea, los cánones estaban más establecidos y no había esa obsesión por las listas que empezaron prácticamente en los años 2000 y que empezaron a quebrar. Es decir, no intento colocarme desde una postura moral de que era mejor o peor, pero sí que es cierto que estaba todo como muy jerarquizado y que para acceder a determinados conocimientos tenías que ir pasando por los tótems, es decir, pues tenías que saber que primero estaban John Ford, Hawks, tal, y luego estaban tal cual. Y eso se ha ido quebrando, y como se han ido quebrando las revistas también, ¿no? Es decir, la propia irrupción del VHS quebró la forma de acercarse a las películas, quebró los cánones, de alguna forma se hicieron, en vez de ser más verticales, se hicieron más horizontales, y entonces entró la discusión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y las revistas también han ido cambiando con eso, ¿no? Y Cinemanía en estos años también ha ido cambiando con eso. Es decir, que de alguna forma también la forma como se accede al cine, es decir, ahora está prácticamente toda la historia del cine colocada de forma horizontal en la red. Y accedes a ella de una forma, y es muy curioso porque los cinéfilos más jóvenes tienen unos conocimientos, digamos, mucho más heterogéneos de como los teníamos nosotros. Es decir, muchos de nosotros pues nos criamos
la primera historia del cine que leímos fue la de Roman Guber, que es una historia perfectamente estructurada y catalogada y con los clásicos, o sea, todo perfectamente. Y todas las nuevas películas o todas las novedades había que encajarlas en la cuadrícula. Y eso ha ido cambiando. Y con eso también han ido cambiando las propias revistas, ¿no? Que el conocimiento que ofrecen es completamente distinto, ¿no? También porque el acceso a las películas es distinto, es mucho más fragmentado. Bueno, y porque el oficio ha cambiado completamente, Sí, Luis. o sea, quiero decir, hace años, cuando nació Cinemanía, las fronteras entre lo que era promoción, publicidad y periodismo eran clarísimas. Todo el mundo sabía que era una cosa y que era otra, cosa que hoy no sucede. Prácticamente no lo saben ni algunos periodistas. Y luego éramos muchos menos trabajando en el oficio y el oficio era mucho más acogedor. ¿Cuántas veces hemos ido, cualquiera de nosotros, a un rodaje y hemos pasado un día en un rodaje? A lo mejor solo con otro compañero. Y hemos comido con los equipos, hemos hablado con los actores, con los técnicos, con la directora o el director. Hemos visto cómo rodaban, sabemos si la peli tiene más medios. Eso, o sea, eso desde hace cuántos años no se puede hacer eso. Sí. Entonces, claro, si el periodismo cultural ha cambiado absolutamente, entonces la información que se da tiene que cambiar necesariamente porque obedece a otra cosa. ¿Y ha cambiado a peor, Begoña? Yo creo que sí, yo creo que ha cambiado a peor. Yo lo creo, desde luego yo tengo menos tiempo de calidad para trabajar las cosas de las que tengo que escribir. Hombre, yo creo que la irrupción de las páginas web del mundo web ha duplicado, si no triplicado, o ha eternizado nuestro trabajo, ¿no? O sea, porque esto de hacer una revista en papel es un territorio acotado, con una fecha de cierre, con X páginas y tienes que ir a fotomecánica el día 20 porque el día 30 tienes que estar en el kiosco. Pero claro, alimentar también una página web con calidad cinematográfica en la que no solo reproduces o amplías el contenido de una revista como Cinemanía que ha sido mensual, en una página web tienes que dar actualidad continuamente. Entonces, claro, el trabajo del periodista ya no puedes ir a ver 5 cosas a la calle como hacíamos antes, ir, ver y contar, que contaba Begoña, es que ahora prácticamente mucho es trabajo de mesa. Y eso pues... Claro, eso se nota, sí que... porque cuántas veces en Cinemanía han salido, en cualquiera de vuestras etapas, han salido un montón de reportajes de cosas elaboradas, que habéis dedicado un día, una mañana entera, que habéis tenido una semana, entrevistas de 2 y 3 horas o de una comida, y eso se nota mucho cuando se escribe. ¿Cuántas veces se puede hacer eso ahora? Ya. Bueno, también el mundo de la distribución que conocimos y de las grandes distribuidoras, pues ha desaparecido. Cuando hace 30 años había 2 grandes majors americanas y unas cuantas distribuidoras españolas importantes, pequeñitas, que trabajaban mucho para el cine español, pero internacionalmente estaba la Century Fox, Disney, Paramount, Universal. Bueno, pues ellas han sufrido unas han desaparecido, otras han sido absorbidas y las demás, prácticamente con las plataformas se han diluido, ¿no? en el mundo actual. Y aquellas distribuidoras y también las españolas hacían un gran esfuerzo, un gran esfuerzo incluso económico por invitarnos a los periodistas a junkets internacionales, o entrevistas con directores, actores e incluso con productores. Las españolas también, o sea, teníamos muchas fuentes más accesibles de las que hay ahora. O sea, ahora yo trabajar con todo lo que se estrena y publicarlo, lo sabes tú mejor que nadie y vosotros dos más que yo ya el cine lo tengo reducido a unas cuantas páginas y a unos cuantos canales, pero es que eso
multiplicado por 20.000, ¿no? Yo, por poneros un ejemplo, cuando yo entro en Cinemanía estábamos unas 13 personas, había corrector. Correcto. Yo entré en el 99, o sea, hace 26 años, o sea, un poquito más tarde, 30 años. No, parece mucho, pero tampoco es tanto, ¿no? Joder. Pero quiero decir que, bueno, que estamos aquí todos, ¿no? Que podemos contarlo. Había corrector, había documentalistas, había secretaria de redacción, había director, subdirectora, había redactores, para hacer una revista en papel. Hoy has comentado la web, pero es que también están las redes sociales. Las redes sociales es otro tercio más. Hay 3 trabajos y somos la mitad o menos, ¿no? O sea, que eso es así. O sea, esa llamémosle, no sé si llamarle precarización, bueno, especialización. El oficio está precarizado, pero además también el cine como que tiene menos conciencia de lo importante que es tener una buena relación y una relación de calidad con el periodismo de cine, ¿eh? Yo creo que no es solo la parte del periodismo que está claramente en precario, clarísimamente. Yo creo que también es la otra parte, ¿eh? La parte industrial, la parte de distribución, creación. Me parece que sí. Además, es que se les ve, ¿no? Tú ves a una directora, un director que han hecho una película, actores, técnicos, me da lo mismo, que van como locos, correteando de aquí para allá, que no saben ni con quién han hablado, que no, mira, es surrealista, dices, ¿esto qué es? O sea, ¿qué va a salir de aquí? Luis viene de hacer una entrevista hoy, ¿no? Y comentábamos antes de entrar... A Ryan Coogler, de Sinners, que está por aquí promocionando... Comentábamos antes de entrar que era casi un problema, ¿no? Pedir una entrevista, Luis además que pues, está en un periódico que también puede dar espacio a determinadas, ¿no? Y como que casi pedir una entrevista de un actor que va a estrenar una película como que resulta antinatural para los que te tienen que vender la película incluso, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad es que ha cambiado todo tanto, tampoco quiero decir que, bueno, pero que hay que aceptar el cambio como lo que es, ¿no? Que es, pues ha cambiado incluso la forma de consumir cine, ha cambiado la forma de consumir la información de cine, y entonces, lógicamente, pues bueno, se van reajustando las piezas. Lo que pasa es que cambia demasiado rápido y el mecanismo de ajuste de las empresas siempre es más lento que el mecanismo, digamos, de acceder a las películas. Ahora se estrenan 15 películas semanales, prácticamente, ¿no? Las películas no aguantan en cartel. Una película tiene de vida media un fin de semana y poco más, pero también es cierto que, bueno, que quejarse de la abundancia es un poco obsceno. Es decir, bueno, pues sí, realmente es más trabajoso, tienes menos tiempo que dedicarle, etcétera, pero al fin y al cabo, bienvenida sea la abundancia, ¿no? Bienvenida a que Pero bueno, sean la 15 abundancia películas. esa es muy buena para revistas como Cinemanía, es muy buena porque es más campo de trabajo y además más posibilidades de publicidad, me imagino. Y luego, por otra parte, yo creo que para periódicos, programas de radio y tal, es que yo creo que el periodismo cultural tiene que apostar. No es necesario hablar de 15 estrenos que haya cada semana. Claro, por eso sí, es decir, las O estrategias sea, han quiere decir cambiado. que eso está O sea, inventado. yo ¿no? recuerdo haber trabajado en un periódico, es decir, en el mismo, incluso cuando trabajaba en El País, donde se cubrían todos los estrenos y todas las películas no solo eran motivo de entrevista, reportaje, etcétera, sino que además lo eran de crítica. Pero hablábamos de 4 o 5 películas a la semana. Luego las películas tenían una vida en cartel, es decir, pues las películas aguantaban. No me hablo de, yo qué sé, pues de Ópera Prima, que su éxito estuvo ahí, que aguantó meses, pero sí que es cierto que las películas aguantaban en función de... Ahora es un repositorio que se va renovando constantemente, ¿no? Y basta que llegue un blockbuster para que inunde absolutamente toda la cadena de exhibición y expulse a todo. Entonces, claro, todo ha cambiado en ese sentido, ¿no? Pero también es cierto, dices, por un lado, los cines desaparecen en determinadas ciudades, pero también es cierto que las plataformas llevan el cine a todos los lados. Es decir, es un mundo contradictorio que no me siento así con muchas fuerzas ahora para decir, venga, vamos a presentar una tesis general sobre eso. Bueno, es decir, en momentos de, o sea, todos los momentos de cambio son de incertidumbre, son momentos, es una buena oportunidad para lamentarse y quejarse, pero también lo son de oportunidades, ¿no? Eso que dicen los de la autoayuda, ¿no? Que todos los momentos de crisis pues son momentos de oportunidad. Y sí que es cierto que eso está ocurriendo, ¿no? O sea, yo soy de los que mantiene, y esto es una afirmación dura, que ahora se hace mejor cine que nunca. Y dices, coño, ¿cómo puede ser? Pero por la variedad. No, y por la calidad. Esa es mi opinión.
Porque, o sea, es decir, cada año te encuentras un mínimo, es cierto que se hace muchísimo, pero entonces hay un mínimo de 5 películas espectaculares que me cuesta recordar cuando, digamos, la cosa estaba más calmada. Es cierto que no tienen quizás la repercusión social que tenía antes, porque el cine ha perdido la centralidad dentro del mundo de la cultura que tenía antes. Ahora se habla de muchas más cosas además de cine. Pero, digamos, la capacidad de determinado cine, y hablo desde la última película de Jafar Panahi a la última maravilla que ha hecho Paul Thomas Anderson, sin despreciar todo el trabajo que está haciendo Yorgos Lanthimos con sus últimas películas, que todas desde puntos de vista muy diferentes son tremendamente atractivas y tremendamente inquietas, ¿no? Es decir, con lo cual, pues, claro, el problema es que tú vas detrás, un poco, o sea, que nosotros como informadores vas un poco detrás con la lengua afuera, pero es un periodo tremendamente, a mí me lo parece. Pero a lo que has comentado, que yo sé que tú no eres para nada nostálgico y te gusta mirar mucho hacia adelante, que ahora el cine sea menos importante, que ahora el cine importe menos, y yo estoy completamente de acuerdo. Creo que a la gente el cine ahora en general no le importa nada, y a nuestra generación, más o menos a nuestras varias generaciones, el cine tiene un peso sentimental, probablemente sobre todo sentimental en nuestro crecimiento, que ahora las generaciones no tienen. Ese vínculo sentimental con el cine no lo tienen, lo tendrán de otras formas, ¿no? Pero ¿creéis que eso es necesariamente malo? Yo creo que sí, pero yo creo que Luis crees que no tanto, ¿no? No, me cuesta porque eso, es decir, es muy arrogante colocarte en una posición de prevalencia y decir todo lo que no encaja con lo que yo he vivido, malo. Yo tengo hijos mayores y no les veo especialmente desgraciados por no tener la pasión que tiene su padre por el cine, ¿no? Tienen pasión por otras cosas, ¿no? Y no sé si es, no lo sé, o sea, sinceramente me cuesta trabajo decir si es bueno o malo. A mí hay un ejemplo histórico muy bonito que no sé si encaja muy bien con el del cine, pero que siempre me gusta citar. Vamos a ver, ahora todos tenemos asumidos que leemos los libros en silencio, uno a uno, en soledad. Eso durante mucho tiempo fue considerado una enfermedad, es decir, los libros en la Edad Media se leían en voz alta y delante de un auditorio, y tenían el peso que tenían. Y a partir del Renacimiento la gente empezó a descubrir que podía leer los libros en silencio para sí mismo, y durante mucho tiempo eran considerados locos muchos de los que lo hacían. Ahora es básicamente el patrón que forma a una persona culta y que identifica a una persona culta, el que sea un lector, ¿sabes? Y entonces el ejemplo, no sé cómo atarlo a lo que quieras, sí, pero que en el caso del cine pasa lo mismo, es decir, durante mucho tiempo el cine construía las conversaciones. Y ya no hablo del cine clásico, que por supuesto, porque el cine durante mucho tiempo, o sea, vamos a ver si soy capaz de razonarlo. El cine de John Ford era un cine de entretenimiento cuando salió, era un señor que hacía western y punto. Y en los años 60 el cine de John Ford adquirió el prestigio cultural que le convirtió en un icono que construía mundos de significado, es decir, esas cosas que hacen los franceses también. Y entonces todos tenemos como un gran referente a John Ford y todos nos inclinamos cada vez que hablamos de Centauros del Desierto. Pero eso es algo posterior, que digamos que se le adjudica a esa película. Posteriormente, durante los años 60, etcétera, etcétera, o sea, para ir muy rápido, hay determinado cine que se convierte pues, en la piedra de toque de lo que es la formación del universo cultural. Y además era cine comercial, es decir, el cine de Ingmar Bergman es el que se veía en la Gran Vía. El cine de Fellini es el que se veía en la Gran Vía. El cine de Saura era el acontecimiento que determinaba todo lo que se te podía ver. Y Buñuel ya no te digo. Claro, esos personajes ya no existen, porque ya no existe esa forma de ver el cine. Entonces, ¿nos podemos quejar de ello? No sé, porque por otro lado el acceso que tenemos ahora al cine es brutal. Es decir, yo recuerdo que me tenía, porque ya soy un poco mayor, claro, que para ver determinadas películas me tenía que atravesar Madrid porque resulta que echaban en un programa doble en un cine de Carabanchel una película que yo había leído en no sé dónde que era buena, ¿sabes? Y resulta pues que era Mogambo. Y me iba allí hasta Dios, a casa de Dios. Bueno, ahora tardas medio segundo y lo puedes hacer por lo legal o por el artículo 21, pero es que lo tienes ahí. Y dices, coño, ¿me puedo quejar yo de eso?
Si a mí que se me llevaban los demonios cuando era jovencito y me tenía que atravesar todo Madrid. Entonces sí, hombre, me puedo quejar de que antes... Pero el problema sería si el equivalente a Mogambo hoy tiene gente que quiera verla, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, Mira, yo creo que la falta, que hay menos lectores, menos espectadores de cine y que eso no es bueno. A mí me parece que todo lo que sea menos cultura no es bueno. Pues esto es una opinión mía personal. Menos lectores no, ¿eh? Sí, hay menos lectores de libros, hay muchos menos lectores de libros. Pues Y además hay muchos son... estudios ya hechos de que como se leen muchos menos libros hay mucha menos capacidad de concentración. A mí, mira, esto, anécdota de hace poquísimo, Fernando Trueba me dice, el hijo de un amigo mío está estudiando cine y me dice, dime 2 o 3 títulos para ver que sean indispensables, tal, y entonces le dice 2 o 3 títulos y le dice, no hombre, pero es que esas pelis duran más de 2 horas, yo tanto tiempo no voy a estar mirándolas. Estudiante de cine. Ya, pero bueno, eso... eso es una realidad. Pero vamos a ver, yo en el último festival que he estado, la película más corta duraba 2 horas y media y me estaba quejando yo. ¿Por qué? Porque tenía que ver 3 pelis y es que no me daba la vida. Entonces, pero sí que, y ahora vais al cartel. ¿Cuánto dura la peli de Paul Thomas Anderson? 10 de las cortas, 2 horas largas. Yo no pienso ver Frankenstein, que dura 2 horas 40, ¿no? En Netflix. En Netflix. Es que no es lo mismo verlo en Netflix que verlo en el cine. En el cine no parece tan larga. Lo que te quiero decir es que hay mucha información contradictoria y para eso sirven las revistas, ¿no? Para, más que ordenar esa información, que sí, que es importante que la ordenen, pelearse contra ella, contra ese desorden que hay. Por eso a mí me parece que es interesante todo lo que está pasando. Las revistas de cine ahora son revistas de papel, por supuesto, y son bonitas, y las compras, y las ojeas y tal, y luego revistas en web, ¿no? O sea, ahora mismo, fíjate lo que ha pasado con IndieWire, cuando... Quiero decir, tampoco es mi revista favorita, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No, coño, que se ha convertido ahora mismo, te quiero decir, IndieWire es una revista que jamás se ha impreso, que nació en la web, vive en la web, y ahora mismo pues le está disputando el puesto a Variety, ya desde hace bastante tiempo. Pero también todo a la baja. O sea, digamos, el consumo de todo eso, igual que el de la revista, no nos vamos a engañar, o sea, que yo soy director de una revista y se mantiene mucho mejor de lo que pensábamos hace 15 años que iba, ¿no? Hace 15 años pensábamos que no iba a haber ni periódicos, ¿no? Probablemente. ¿Y vosotros tenéis estudios de mercado? Claro, bueno, no muchos joven. estudios. No, el público joven, las revistas es difícil. Cierran los kioscos, no hay kioscos. Es que claro, es que no hay kioscos. Yo creo que la distribución se está convirtiendo en... Bueno, ahora se vende mucho, se vende online, ¿no? Te lo compras online y te lo envían a casa. O sea, hay otras, o sea, hay alternativas, ¿no? Eso es así. Pero obviamente es un mercado a la baja, digamos, igual que el cine, ¿no? Igual que la asistencia a las salas, obviamente no desaparece o tarda más en desaparecer de lo que algunos pronosticaban, pero sí que, por ejemplo, las redes sociales ahora mismo y el consumo de redes sociales, el consumo rápido, ahí yo estoy un poco también de acuerdo con Begoña, ¿no? que hace que la obra cine, tal y como la hemos conocido hasta ahora, que es verdad que eso es un hecho cambiante, ¿no? y puede ir cambiando, sí que tenga menos presencia en general. Y yo sí que creo que eso, en general, más allá de mi vínculo sentimental, hace que la cultura audiovisual sea más superficial, más leve, todo es más leve. Yo creo que es una tendencia, no sé si eso puede a lo mejor cambiar y puede eso, ¿no? Pero sí es algo que yo observo, también entendiendo lo que dice Luis, y me parece, y yo también estoy de acuerdo que todos los años hay 12 horas maestras de cine. Pero si lo que dice Luis es verdad, y además a mí siempre se me acusan de que puntúo muy alto, todo. digo, bueno, pero es que me ha gustado, ¿qué cojones? Yo creo que hay 12, eso lo discutimos mucho en la revista, yo creo que hay por lo menos 12 películas de 5 estrellas al año, una por mes, más o menos. Y eso no lo había antes. Año, así para, o sea, perdonad tus coches, pero como lo decís y lo argumentáis tanto, os decís, si os acordáis de las obras maestras de los 2 últimos años, para ver si realmente estamos o hablamos de lo mismo y si realmente es verdad que hay... Bueno, habrá diferencias de opiniones, españolas, pero hay este mes 2 películas para mí de 5 estrellas, Los Domingos y la de Galicia, ¿cómo se llama? Chirat. No. Romería. Romería. Y solo en estos últimos meses, 2 películas que son grandes películas. Está genial,
pero tiene trozos que te aburres como una ostra. O sea, ¿Cuándo? ¿Romería? Los domingos. O sea, con todo mi respeto. Sí, claro. Pero, O me decís y tal. no, pero bueno, O sea, hay que contener. concepto aburrir, el otro día la revista, como es esta revista británica, Sight and Sound, eligió la mejor película de la historia elegida por cientos de críticos, es la de ¿cómo es? Claire, la de Pascal Chantalaken, perdón, ¿no? Y es una película objetivamente aburrida, que a mí me parece una gran película, pero es una película Mira, este aburrida, año, o sea que una batalla tras otra, Hamnet y Sinners, a mí me parecen 3 obras maestras. Y son hechos por no irme muy atrás, es decir, así por votar así desde muy cerca. Sirat me parece que está cerca. No me entusiasma tanto, tiene tal, pero es una película que, como va a la confrontación, es una película que no busca la unanimidad, pues bueno, pero en cualquier caso es una película muy excitante. Y es una película de las que no ves habitualmente, ¿no? No me atrevo a calificarla de obra maestra, pero sí que me atrevo que es una película que te levanta de la silla. Interesante, obra maestra. O sea, sabes que le ha dicho 12 obras maestras, ¿no? al año. Yo creo que sí. Bueno, yo no Pero distingo discutimos, tiempos, pero lo todos los discutimos, años, si no hay 12, hay 10. Sí, es de las que nosotros vemos, porque luego hay muchas películas que no llegan aquí, que no vemos, ¿no? Y seguramente entre esas también hay algunas grandes Oye, y el películas. fenómeno, perdona que te corte, Begoña, Córtame, el fenómeno córtame. series que forma parte un poco también de nuestro trabajo, Yo ¿no? creo De que en nuestro... eso sí que ha cambiado el cine en estos 30 años, ¿no? Yo me acuerdo, un poco siguiendo la línea de hablamos o no hablamos de cine, de consumimos o no consumimos cine. Yo me acuerdo que era como un centro, como era el centro de las conversaciones entre gente pues con una cultura y con un interés grande por este medio audiovisual. Era el centro de nuestras conversaciones. ¿Has visto tal película? ¿Has ido al cine? Era como fundamental en tus charlas, no profesionales, sino en tus charlas con tus amigos, colegas de fin de semana, bla, bla, bla. Y yo creo que eso ha desaparecido. O sea, ahora es el consumo fundamental de series. Y entre la gente joven ni siquiera me atrevería a decir que sea el centro de la conversación, ¿no? Entre grupos de amigos. O sea, No yo sé de creo qué que habla la gente joven. Vosotros tenéis hijos, ¿de qué hablan vuestros hijos? No hablan conmigo. No tienes ni idea. No, vamos a ver, sí, hablas de las series, es decir, había una idea que se me había quedado colgando, es decir, o sea, cuando se habla de las series es el cine comercial de hace 40 años. Claro, y es inapelable pues hablar del algoritmo, es decir, pues las series, si no nos vamos a series realmente interesantes que proponen cosas, tanto narrativa como estilísticamente, que hay muchas, por cierto, la serie básicamente pues es una canonización del lenguaje audiovisual de una forma muy, muy, muy ortodoxa. Y eso provoca, por un lado, pues sí, que muchas series sean perfectamente prescindibles porque son narrativamente muy planas y luego además cada vez más, porque ahora hay un nuevo fenómeno que se llama el de la doble pantalla y entonces las series los que hacen es para que alguien que está viendo una serie que probablemente esté viendo una doble pantalla, que es la de su móvil, para que no pierda la serie, se repiten los argumentos, se repiten las conversaciones, se señalizan mucho más todos los cambios de ritmos, etc. Y eso, o sea, la doble pantalla lo que hace es simplificar aún más el lenguaje visual. Vale. Pero por otro lado, y eso es muy bonito, y es un fenómeno que se está dando en el cine tiende a un lenguaje del extremo, de la sorpresa, de quebrar el algoritmo, ¿no? Y entonces se están viendo cosas realmente sorprendentes, ¿no? O sea, el ejemplo más clásico el año pasado era The Brutalist. The Brutalist trabajaba cada uno de sus planos contra la posibilidad de establecer un algoritmo, es decir, pues cambiaba el formato, cambiaba la textura de la imagen, cambiaba la narración, estructurada en 2 partes, es decir, era todo un reto para el espectador, incluso para la vejiga del espectador, pero eso era una firme voluntad de llevar el lenguaje visual a otro terreno mucho más vibrante, ¿no? Y eso lo estamos viendo constantemente. Emilia Pérez hacía lo mismo.
Emilia Pérez era un desmontaje del musical en clave terroríficamente estruendosa y que no solo jugaba con la forma, sino con el propio contenido, porque bueno, pues era una historia de un, pues ya lo habéis visto, ¿no? De un trans, etcétera, etcétera, y eso también funcionaba un poco dentro del lenguaje de la película. Y eso se está viendo mucho, es decir, incluso en el género de terror, que cada vez se estrenan más películas de terror. Y las películas de terror que se estrenan, más allá de las Blumhouse de rigor, de las malas, digamos, pues hay fenómenos como muy, muy peculiares. Osgood Perkins, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que hace Osgood Perkins, lo que hace este verano hemos visto dos, la de Weapons y la de Devuélvemela. Devuélvemela. Eran Pero dos películas un poco de a una las tensión series... brutal y tal. Disculpa, perdona. No, y era eso simplemente lo que quería decir. Es decir, que las series, por un lado, son recibidas como una ritualización o como una especie de domesticación de lo más interesante del cine, porque lo convierte todo pues, en una manera de enganchar, es decir, ya no es ni siquiera película, sino es producto, en la mayor parte, que cuidado con las generalizaciones, pero como todo fenómeno provoca una contrarreacción. Y esa contrarreacción es muy interesante. Es simplemente lo que quería decir. Pero eso además también es reflejo de cómo son de diferentes, y es lo que decía Inma, las discusiones que se tienen fuera de la cosa profesional. Cuando hablas de cine, hablas de una cosa, hablas de esas películas, especialmente, es que lo de las series, con excepciones, que las hay grandes series, lo de las series, y me voy a tirar un poco al barro, es un poco lo que pasaba con el fútbol cuando yo era pequeña y mi padre, entonces hablaban de fútbol, que era lo que se veía. Ahora hablan de series, porque es que hay que ver el juego del calamar, o hay que ver no sé qué. Entonces, como eso es lo que hay que ver y es de lo que se habla, es lo que se ve, pero la discusión tiene cero de cultura, cero de profundidad, cero de nada. Quiero decir, no es otro tipo de discusión. Depende con quién la juntes, Ramón. No. Pero vamos, sí puedo estar de acuerdo, no lo sé. Sí, a mí una de las cosas que me divierte mucho de las series, cuando se habla de series, es como cambiar cromos. ¿Has visto esta? Claro, sí, tienes que ver, has visto esta, no te puedes perder. Esa tóxica. Pero bueno, pero en cualquier caso hay, bueno, qué sé, te quiero decir que ha habido series, es decir, que narrativamente están a la altura de lo mejor, pues los Soprano, The Wire, etcétera, ¿no? Pero luego yo qué sé, lo que ha hecho este hombre, el de Perdidos, ¿cómo se llama? Ahora no me recuerdo. Bueno, me acordaré, vale, sí. No, Abrams no, estaba pensando en el guionista. Sí, bueno, me acordaré. Te quiero decir que sí que son cosas interesantes las que están haciendo, ¿no? O sea, que hay de todo, básicamente es lo que quería decir, ¿no? Y luego lo de las conversaciones, me he quedado pensando, porque luego depende, es cierto, es todo mucho más errático, no hay quizás esa ritualización de película tal cual, pero de repente sí hay películas que crean pequeñas explosiones, sí, ¿no? Sí. Mira Los Domingos, ¿no? A mí Los Domingos me ha dado tiempo a cambiar de opinión, fíjate. Me ha dado tiempo a estar a favor y ahora en contra. Pero te quiero decir que eso es interesante, es decir, como una película se alimenta con la conversación. Esto es interesante, ahora estás en contra de Yo ahora estoy en contra, yo me puse muy a favor en su momento, pero ahora estoy en contra. Pero ¿qué te quiero decir? Pero muy de crítico eso, ¿no? Cuando ya le gusta a todo el mundo, ya no. Claro, sí, no. No es sé como el crítico estrella español. No, pero vamos a ver, yo generalmente lo que sí, a mí me gusta estar a favor, como todo el mundo, es decir, estar en la disonancia a nadie le gusta, ¿no? O sea, a nadie le gusta o tienes que tener mucho, y yo no soy especialmente corajoso, ¿vale? Pero sí que es cierto que oyes, o sea, la película que yo vi al principio no es la película de la que escucho hablar, y entonces eso me hace dudar de mi forma de atender la película. Digo, claro, es que quizás la atendí mal. Es decir, yo la película que vi de Los Domingos es incompatible con que salga un obispo defendiéndola. Y ha salido obispo defendiéndola. Y entonces digo, hostia, pues está claro que me he equivocado. Hay que tener también un poco la Bueno, decencia de puedes decir, pensar que se ha pues equivocado el obispo. Bueno, sí, pues se ha equivocado el obispo, pero ya me duele, ¿no? Ya me duele que compartir los gustos con un obispo.
ya no me duele. Todo el mundo arriba las cuas su sardina, Claro, ¿no? sí, Pero sí. ahora Luego que hay otra cosa muy bonita sobre la crítica, que eso es una de las cosas que tengo muy hablado y tal, es que curiosamente cuando salió Internet, el último melón que abrimos, que Sí. esa expresión tan horrible, abrir melón. cuando salió Internet, La crítica. bueno, sí, es una cosa muy rápida, simplemente cuando salió Internet, todo lo recibimos como recibimos Internet digo, coño, esto es la hostia, o sea, esto, además, yo me imaginaba, y yo como además, como empecé, como tú has dicho, haciendo pequeñas críticas y tal cual, entonces, algunas eran, pues dices, coño, es perfecto, porque ahora ya no hace falta que un periódico de tirada nacional te dé el título de crítico, ¿sabes? O sea, tú te pones ahí, te pones a hacer tus críticas con tu blog y anchas Castilla. Entonces, todos de alguna forma estábamos convencidos, y hasta hace poco lo estuve, que gracias a Internet la disparidad de criterios, la posibilidad de leer cosas nuevas sobre las películas se iba a disparar exponencialmente. Y así Coño, ha sido, pues ¿no? ha sido justo lo contrario. O sea, Internet Bueno, y sobre todo, lo ¿de que ha quién hecho te es puedes fiar o no? unificar los criterios. Es decir, las opiniones de las películas se han restringido, es decir, y sobre todo por culpa de los agregadores de críticas. Y entonces ahora, o sea, ¿quieres saber si una película es buena o mala? No hace falta que leas varias críticas y te pongas a discutir con unos y con otros. Te vas al Rotten Tomatoes, 73 fresco, está bien. Bueno, Dices, porque hostia, ¿qué ha pasado? antes ¿Qué ha pasado? buscabas la crítica de tu crítica o de tu crítico Ya, de pero es que cabecera. el Tú gusto- ibas a leer la persona que hacía la crítica que iba contigo. El gusto y razonar el gusto no es una cosa que se hace por consenso. O sea, eso es una cosa personal que se explicita en soledad, por decirlo así. Entonces, en el momento que hay agregadores de crítica, Final Affinity y tal cual, que te hacen el resumen, a tomar por culo, ya la crítica no vale para nada. Claro, pero es que también es cierto, y por hablar de la crítica 2 minutos, yo es que creo que la crítica que te dice si tienes que ir o no ir a ver una película es absurda. O sea, Pero siempre ha sido necesaria, ¿no? O sea, siempre nos hemos alimentado. Bueno, o sea, si es de el fin quien, que buscas en nos una hemos- crítica, ¿no? No sé. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que la crítica tiene que incluso ser habría otra que leerla cosa. después de ver una película. Oye, ¿no? cada Eso uno sería busca, la claro, forma- cada uno busca en la crítica lo que le conviene o lo que le vale. Es decir, si tienes poco tiempo, pues tienes que elegir esta, que es la que dice el este. O sea, yo no soy, o sea, no estoy en contra de las críticas del gusto, de decir me gusta, no me gusta, me aburro, no me aburro, y que tú te identifiques con la personalidad del crítico. Bueno, pues perfecto. Pero sí que es cierto que la crítica que me gusta leer es otra, es decir, pues es la que te amplía el significado de las películas, la que discute con las películas, la que se coloca en paralelo al discurso de las películas, y esa es una crítica como muy interesante. Y sí, Claro, pero eso tiene el interés hoy para la gente en general que tiene la poesía. O sea, es un interés absolutamente minoritario, maravilloso, pero absolutamente recóndito, vamos, ¿no? es recóndito, pero si luego te fijas así con un poquito de perspectiva, esa es la crítica que marca el valor de las películas. Y es que es así, es decir, una película te cae de Cannes con la Palma de Oro y tiene buenas, mal, tal, pero luego es el tiempo quien la coloca más o menos en esa posición de las películas que aguantan el paso del tiempo, y para que una película aguante el paso del tiempo necesita narraciones que la sostengan. Y esas narraciones son las que probablemente pues, al común de los mortales no le interesa, pero que son necesarias, ¿no? Y eso yo creo que funciona en todos los aspectos de la cultura o del arte, ¿no? Pues yo qué sé, pues una cosa es el Premio Planeta y otra cosa es el libro que vas a leer dentro de 20 años y que se ha escrito ahora, ¿no? Y que aguanta y tal. Y para ese otro libro pues es necesario probablemente... ¿Cuántos leen crítica literaria? Yo no. Fíjate que debería hacerlo, pero no. Yo tengo en casa una gran lectora que me dice lo que tengo que leer, y esa es mi crítica. Bueno, pero la crítica, quiero decir que a mí me parece un oficio indispensable y que además estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que también se ha deteriorado muchísimo y que entonces está borrando ahí un poco lo que tendría que ser el mínimo nivel de calidad que tiene que tener una crítica, sea de un tipo o sea de otro. Yo creo que sí, que la crítica hace todo eso que tú dices, que es verdad que es el cimiento sobre el que se construye luego lo que es una obra que ha sido y que va a ser moderna dentro de muchísimos años y que va a durar en el tiempo y que va a seguir viviendo joven,
pero también creo que hay mucha crítica, bueno, que se llama crítica, que no lo es, que despista mucho y que tiene mucho que ver con cómo se está viviendo todo este oficio nuestro, donde las fronteras están muy difuminadas y no nos enteramos muy bien de si esto es promoción, de si lo hago porque me cae bien este tío, o si es que sé un poco más de... No sé cuántos compañeros han ido a ver una sala de montaje y saben lo que es el montaje, de verdad, es que no lo sé ahora mismo. No lo sé, bueno, sí. De acuerdo. No, yo lo que quería, mira, aquí en el nuevo número de Cinemanía, no en el antiguo, sino el que está ahora, 8 críticas en las que nos equivocamos. Eso es muy bonito. Eso es porque en realidad... sí, luego que el tiempo coloca y hace que determinadas películas que en su momento pues a lo mejor no son reconocidas como tal, luego te das cuenta de que tal. Hace poco la guía Halliwell esta que es una guía de crítica desde que va creciendo con los años, hizo una revisión y son críticas del momento, es decir, no son críticas posteriores, son críticas del año en que se publica que sale la película, se estrena. Entonces hizo una revisión porque tenía muy mal valorada a Vértigo, el crítico no le había gustado Vértigo, y entonces la puso a parir por confusa, mal estructurada, la película se repite, el personaje sale 2 veces, por Dios. Pero eso es lo que pasa, que luego, claro, el tiempo hace que Vértigo se construya en un referente para todo cine contemporáneo, que piensa la narración dentro de la narración y que discute con la narración propia de la película. Pero eso viene después. Y entonces eso, de alguna forma, y esa es labor de la crítica, en parte, porque no solo del ojo del cine que se construye después, sino labor de la crítica. Y entonces es muy bonito eso de revisar las críticas, ¿no? De decir, coño, yo tengo ahí un par que, joder... Más poesía todavía. Bueno, queridos, solo por decir cómo veis el cine español, en ese número de Cinemanía, en el número 1, es verdad que lo que ha dicho Luis, que era un tiempo, lo que habéis comentado todos, que era una época, los Goya son del 88, 80, ¿no? Creo que los primeros Goya son del 80, finales de los 80. Esto es el 95. En ese primer número está Amenábar, está Les de la Iglesia, está Fernando León, está Iciar Bollaín, está Isabel Coixet. Bueno, la llegada de la mujer tanto al cine como también en parte también al periodismo, porque también ha habido una evolución también en eso, y en eso Begoña ha sido siempre muy preclara. Te he apuntado una frase antes que era el periodismo y el cine son machistas y el periodismo más. Bueno, y en eso ha cambiado mucho. Yo creo que estamos en un momento... No estoy muy segura, pero yo en un momento de eclosión de cineastas, de mujeres... No, yo me refería al periodismo. Al periodismo, bueno. El cine ha cambiado mucho, se ha trabajado mucho y además yo creo que las mujeres que están hoy en el cine ya no se van a ir nunca, o sea que ya no hay una marcha atrás. Puede haber altibajos, pero... Todo hemos dicho de muchas cosas, pero sí, ojalá. Bueno, no, hombre, yo creo, quiero decir, ya no se puede, tú ya no piensas en las mujeres cineastas de hoy como en la posibilidad de que desaparezcan. Tú no piensas que Alauda ya no vaya a hacer más películas. Alauda va a hacer más películas como en su época Amenábar hizo más películas. Yo creo que ya las mujeres... Sí, está claro, sí. Más o menos. Hay más nombres. Ahora yo estaba pensando en el periodismo. Y hay más espectadoras. Y hay más, siempre ha habido más espectadoras y más consumidoras de cultura mujeres. Sostiene el día a día y muy tímidamente hay más críticas, porque la labor de crítico es una labor muy machirula. Lo ha sido siempre. Muy machirula. Y muy de imponerse y muy de... Y muy difícil en aquellos años. Menos en Cinemanía. Sí, es verdad, menos en Cinemanía. Pero fíjate que Cinemanía nació en un periodo de los años 90, donde en el cine español empezaron a pasar cosas, ¿no? Al hilo de las películas de Urbizu, se abrió el cine de género, aparecieron pues Los Meden, Bajo Ulloa, Les de la Iglesia, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, etcétera. Es decir, era un tipo, o sea, era una nueva que venían de ninguna parte, porque no había escuelas de cine. Y ahora el momento que vive el cine español, en gran parte impulsado por las escuelas de cine y por muchas otras circunstancias, es un momento bien interesante, ¿no? Y además lo estás viendo en los festivales, es decir, hay bofetadas, ¿no? Es decir, en el Festival de Cannes ha habido en competición 2 películas españolas. En el Festival de Venecia, en secciones paralelas, 2 películas españolas. Anoche conquisté Tebas y Estrella y Río. En el Festival de San Sebastián, aunque juega en casa y tal, coño, la representación española ha sido como muy potente. Y en Valladolid se ha visto Subsuelo, Golpes, la propia película de Isabel Coixet.
Pero mira, ahora que hablas tanto de Isabel Coixet, yo aprovecho para meterla. Isabel Coixet todavía no ha conseguido que en este país la produzcan de una manera natural. Ya, sí, sí. Dices, probablemente no, es la cineasta más internacional que tenemos ahora mismo en España y todavía no tiene un respaldo de producción que ya debería tener, ya debería estar consolidado. Eso es machismo. Sí, no, claro que es machismo, es decir, y luego además el corte de película hecha por una mujer es una película intimista, es una película que no sobrepasa los 5 millones, etcétera. Es decir, pero ya se empiezan a romper techos, es decir, Romería ya es una película, pues bueno, de un techo de 5 millones, con una producción muy generosa. La Infiltrada, nos guste más o menos, también ayuda lo que pues pasa era afuera, película ¿no? de género, digamos que tal, ¿cómo? Que también ayuda a lo que pasa afuera. Yo qué sé, la Palma de Oro, la palma que se llevó Titán, fue explosivo, ¿no? Para el cine hecho por mujeres, porque las mujeres hacen otro cine, lo hacen bien y además ganan premios. Eso anima la cosa, ¿no? Pero vamos, sigue siendo bastante machista el territorio. Sí, además Titán era cine de género, como era es hace 30 terror años, masculino. que ibas a los festivales y era todo hombres. Pero fíjate, sí, no como hace 30 años, pero fíjate, hay una cosa que ha cambiado mucho y yo creo que no para bien. Hace 30 años, yo periodista, tú periodista, hablabas con la gente del cine, que eran el 99,9% hombres, y no te trataban como si fueras diferente. Ahora sí. ¿Así? Sí, sí, ahora se nota. Hay como, o sea, como es, que esto es lo que decía Luis antes, ¿no? Por ejemplo, ellos, en el cine hay como mucho más predicamento de la crítica que hace un hombre o del trabajo que hacen determinados periodistas hombres que del trabajo que hacen las mujeres. Y se nota. Y entonces piensas, No, y luego sí, no, y se hemos nota, y vamos ido a ver. al revés. La única crítica así internacional, relevante, importantísima y tal, es la del New York Times, Marjola Dargis. Y Marjola Dargis está, o sea, es decir, y es importante, o sea, ha hecho su carrera escribiendo críticas feministas. Es decir, que de alguna forma es mujer escribiendo sobre cuestiones de mujeres, por decirlo así. Es decir, la barrera, digamos, todavía, o sea, en la crítica sobre todo queda mucho por recorrer todavía. Pues fíjate, yo el otro día, por acabar, estuve en la universidad y fui a recibir unos proyectos de alumnos que hacían revistas de cine en la asignatura de crítica cinematográfica. Y una chica, una profesora joven, me dijo, oye, dale recuerdos a Andrea, porque yo la leo desde hace 15 años y es la crítica en la que siempre me fijo las cosas que dice. Mira qué bien, muy bien. O sea que... Lectora mujer. Sí, bueno, y en España está Nuria Vidal, cuidado, que es la decana y está ahí y escribe todas las semanas, manda su blog. ¿No? Sí, todos los domingos recibo yo el blog de Nuria. Sí. Y escribe en Cinemanía también. Pues sí, Nuria es... Pero que hay pocas, pero vamos, empieza a ver, ¿no? Pues aquí lo dejamos, queridos, mil gracias, espero que lo hayáis pasado bien, es un placer, gracias a vosotros.